¿verdad? Pero la idea es poner alabanza. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor, esta mañana le damos gracias por su palabra bendita que hemos leído. Señor, vamos a meditar en ella, les pedimos su ayuda, le pedimos que usted nos guíe, que usted nos oriente, a través del Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le suplicamos, Señor, que el favor suyo, la ayuda suya nos acompañe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a meditar la palabra del Señor acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? El celo que Pablo tenía por la iglesia. O sea, que Pablo en su trabajo, en su ministración, deseaba que la iglesia se guardase, que la iglesia se mantuviese pura, que la iglesia se mantuviese sin mancha del mundo, del pecado, ¿verdad? Porque Pablo sabía que al cielo no entraría una iglesia manchada, una iglesia torcida, una iglesia contaminada, una iglesia contaminada con el paganismo, con el pecado. Y les dice a los corintios: ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí, tolerarme. O sea, cuando alguien miraba a Pablo, oía hablar al apóstol Pablo, algunas veces podían decir: no está bien el apóstol de la mente, o parece que fueron dementes, parece que fueron locos, parece que... Pero la verdad que no era eso, sino que el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo, enseñaba a la iglesia. O sea, el mismo Señor Jesucristo enseñando y preparando la iglesia para un día tener un encuentro con Él, ¿verdad? Entonces habían pasajes o situaciones en la vida de Pablo que parecían de un demente, de un loco, pero no era así. Es que así trabaja Dios, así habla el Señor, así Él edifica la iglesia, ¿verdad? Por eso les dice: tolerarme un poco de locura, ¿verdad? O sea, como quien dice, ¿verdad? O sea, tolerarme es, ¿verdad? Quizás ignorar algunas cosas que no les agraden, pero que el mismo Dios, o no agradaba a la iglesia algunas cosas que Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy en día viéramos a Pablo y lo hubiéramos observado cómo era, cómo él hablaba, cómo enseñaba, quizás hubiéramos dicho: ¿para qué vamos a traer a Pablo? Primero, que no es tan elocuente, y a veces parece que fuera como demente. Entonces, y nosotros queremos un hombre que impresione, que estremezca, ¿verdad? Entonces, ¿saben por qué digo esto? Porque aquí adelante dice 11:6, dice: pues
que aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y por todo y en todo lo hemos demostrado. Mire, o sea, que era tosco en la palabra, pero el tema era que en el conocimiento, en este hombre estaba todo el conocimiento del ministerio, toda la ciencia de Dios, del ministerio del Señor, y todo estaba en este hombre, así medio, como dijéramos acá, medio loco, ¿verdad? Así como lo viéramos, pero allí estaba el conocimiento, el ministerio del Señor. Entonces él dice que los ha esposado con un solo esposo, o sea, con un solo Dios, para presentarlos al Señor como una virgen pura a Cristo. O sea, una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, apartada de todo el paganismo, de toda la maldad. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la iglesia que usted está enseñando? ¿Qué le enseña a usted a la iglesia? ¿Cómo usted dirige? ¿Ah? ¿Cómo es que usted ministra a la iglesia? Les enseña cómo es que deben de vivir, cómo deben de andar, como estábamos hablando del paganismo, cómo, porque el ministro de Dios, el siervo de Dios, tiene que llegar a la medida de estos hombres, de estos apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque la misma iglesia que ellos dirigieron aquel tiempo es la misma iglesia que hoy dirigimos nosotros. Así como había paganismo antes, así hay hoy en día, con diferentes formas. Así como ellos reprendieron, corrigieron, exhortaron al pueblo a vivir en santidad y en obediencia al Señor, así tenemos que hacerlo hoy en día nosotros. Aunque a muchos no les vamos a caer bien. A mucha gente no les va a caer bien los consejos formales, la palabra recta, la palabra limpia, la palabra seria. A muchos no les va a agradar. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir una vida acomodada, una vida entre el pecado y la iglesia, amando el paganismo, amando la idolatría, revuelto un solo, como decimos aquí, un solo revoltijo. El problema es que esta iglesia manchada, arrugada, toda chispeada del pecado, no la van a recibir allá. Allá lo que van a recibir es una iglesia limpia, como dice en el libro de Efesios, el mismo apóstol Pablo. Mire cómo dice acá, dice aquí en Efesios 5:26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra limpia la iglesia, dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, entonces, aquí lo que está hablando el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que empezamos a leer dice que el Señor santificó la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra que el Señor enseña y la palabra de Dios que nos da es limpia, y limpia cuando hacemos caso, cuando obedecemos, cuando lo sometemos. Pero cuando no lo sometemos, no lo limpia, ¿verdad? Ahora, aquí dice que esta iglesia se la va a presentar el Señor a sí mismo. Pero ¿cuál iglesia es? ¿Será la iglesia tamalera, la iglesia pagana? No, no es esa. Pues será la iglesia que ama y anda, toda la piñatera, la iglesia celebra hasta el día de los palos, ¿verdad? ¿Será esa? No, no es esa iglesia. Esa iglesia es pagana, esa iglesia ama el paganismo, la idolatría, esa iglesia se contamina. La iglesia que va a presentarse es la iglesia que no tiene, ¿verdad?, mancha ni arruga.
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, ante el Señor, los que se van a presentar para heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos, para heredar la patria celestial, son personas apartadas del pecado, apartadas del paganismo, sin mancha, que vivieron aquí en la tierra, pero siempre mientras vivían no participaban del paganismo, del mal, del pecado, se ven apartados. Entonces, esta iglesia es la que el Señor va a recibir, ¿verdad? Por eso el celo de Pablo era serio, era formal. No crea usted que estar dirigiendo un pueblo, estar dirigiendo una iglesia, solo es estar ahí enfrente de ellos y Cristo vive, aleluya, y griten. No, esta iglesia tiene que ser una iglesia que viva la palabra, que se aparte del pecado. Una iglesia con entendimiento, con sabiduría, con ciencia de Dios, que discierne entre lo malo y lo, ¿verdad?, bueno, entre lo que no sirve y lo que sirve, entre el paganismo y lo limpio, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice al Corintio: espero que ustedes me toleren esto, porque yo lo que quiero es presentárselos al Señor como una virgen pura, limpia, como una iglesia santa, ¿verdad? Imagina usted, vamos a decirle así, vaya, le voy a poner una apariencia, cuando una joven se va a casar, que lleva un vestido blanquito, ¿verdad?, bien limpito, blanquito, adornado, pero se imagina que este vestido llevara una gran mancha, vamos a decir, de aceite o de resina de guineo, vamos a poner una apariencia, o de algo otro líquido, que le mirara un gran manchón grande. ¿Te cree que el novio, que la gente no dirá: ay, ese vestido, mire cómo lo lleva, mire cómo está esa gran mancha? Entonces solo es una apariencia. Así es en la iglesia cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando hay cosas que no agradan a Dios. Entonces delante de Dios se mira esa gran mancha, esa cosa. Hay cosas que son abominables delante de Dios, que se practican en la iglesia. Entonces el ministro de Dios está llamado a enseñarle a la iglesia, no a obligarlo, porque a nadie lo van a obligar a usted. Vamos, no, se le va a enseñar, se le va a decir, se le va a enseñar la palabra, cómo vivir, ¿verdad? Pero si usted no quiere vivir, ese es problema suyo. Pero si usted muriera hoy y fuera a la presencia de Dios a dar su cuenta, no va a decir: no me enseñaron, no me hablaron, no había quien reprendiera, quien corrigiera, quien me enseñara el camino. No, usted no puede decir eso, no va a tener excusa, porque el Señor le va a decir: bueno, y lo que te estaba enseñando, y no había un hombre que había puesto ahí para que te dijera que dejaras esto, que dejaras lo otro. No, Señor, que a mí me gustaban los tamales, que me gustaba la piñata, me gustaba las torrejas así. Ahora te va a gustar el juego, eso no te va a gustar, pero allá vas a ir por amar el paganismo, por idólatra, ¿verdad? Entonces, la iglesia que Pablo está enseñando es una iglesia que iba a presentar él limpia, una iglesia. Pero Pablo dice en el 3, esto me llama la atención: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, aquí habla, Pablo dice: tengo temor que así como la serpiente allá en el huerto del Edén engañó a Eva, también a ustedes los engañe, ¿verdad? Y les dé entre alguna cosita por allí, les manche, les contamine, porque la serpiente es astuta, ¿verdad? La serpiente, no cree usted que es que la serpiente la ve usted como serpiente. No, se viene de otra forma, ¿verdad? Me viene hasta en un deseo, hasta en un pensamiento la serpiente, ¿verdad? Entonces, ya Pablo dice: temo que así como engañó a Eva con su astucia, o sea que usó la astucia, y engaño
vuestros sentidos también. Aquí habla de sentido, pero leo de sentir. A veces dice el pastor, yo siento hacer algo. Yo siento, ¿verdad? Y no se da cuenta a veces quién lo está empujando al guindo. Yo siento esto. Yo siento ponerlo a traba al hermano, dice. No sabe que es el mal que le está diciendo ponerle para... El mal sabe que una vez que usted odie, que usted le ponga obstáculo a otro y le trampea al otro, también se va a hundir, ¿verdad? Entonces la serpiente trabaja. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, mire, ve. Dice aquí, Hechos 5:3, dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ahora, aquí está hablando de un hombre llamado Ananías, que era cristiano, que se congregaba, ¿verdad? Pero que Ananías, bueno, primero vamos a hablar que Ananías se llamaba él y Zafira se llamaba su mujer. Ambos murieron ese día en la iglesia. No fue en tiempo pasado, no fue en la iglesia. Entonces Pedro le dice, ¿por qué llenó? Aquí habla de la serpiente. ¿Eh? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera? O sea, ¿quién fue que contaminó a Ananías y Zafira? Fue la serpiente. ¿Quién le hizo sentir que mintiera, que dijera, no, vendimos la propiedad en 200,000, pero la verdad era que le habían dado 400,000, es un ejemplo, ¿verdad? Pero que mintieron y vinieron, de solo los dieron 200,000. Pero ¿quién fue? Fue la serpiente. Y así como en aquel tiempo, también ahora. Porque hay tanto odio, tanta envidia, tanta vanagloria, tanto mal pensamiento, porque usted no sabe, si usted no tiene discernimiento, no tiene visión, usted puede estar, ¿verdad? Que la serpiente los puede estar llevando hasta que lo lleve al infierno. Usted no se va a dar cuenta. Entonces, ¿quién puso en el corazón de Ananías que mintiese? Fue la serpiente, ¿verdad? La serpiente. Entonces, así hoy en día lo mismo, ¿verdad? Le voy a poner otro ejemplo. Mire, dice Primera de Crónicas 21:1, dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Sí? Oiga bien, ¿quién se levantó contra Israel? Fue la serpiente, e incitó al rey, a David, a hacer un censo. Por este censo vino una gran mortandad, vino una destrucción. ¿Ah? ¿Quién incitó a David? ¿Quién empujó a David? Fue la serpiente. Entonces le incitó y por esto vino una mortandad tremenda, murió una cantidad de gente. Entonces, por eso Pablo dice que él temía, ¿verdad?, que la serpiente con su astucia los engañase. O sea, así como engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, ahora aquí habla de sentidos. ¿Qué ve que es? Dice, yo siento hacer esto, yo siento. Yo le voy a asegurar que hay siervos que han hecho cosas que no son de parte de Dios. ¿Ah? Y dice, pero lo hice, pero lo ve, pero fue por otra fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Porque a David no cree usted que le fue bien en esto, porque
tuvo que, bueno, fue un gran problema grave. Ananías murió, Zafira murió. Entonces, pensemos, ¿verdad? Por eso Pablo dice esto de la iglesia, ¿verdad? O sea, que la iglesia podía ser de alguna manera engañada por la serpiente con su astucia. Engañó a Eva y con esa misma astucia trabaja, ¿verdad? Va adentrando allí y va adentrando cosas en la iglesia, va poniendo cosas y va. Entonces, si el pueblo de Dios, si el siervo de Dios no es sabio, no es inteligente, está, ¿verdad?, dándole cabida a cosas que no vienen de parte de Dios, que no provienen de parte de Dios, que no vienen de Dios, ¿verdad? Que no son cosas que es Dios que las ha mandado, sino que es, ¿verdad?, la serpiente que lo está empujando, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia, el mensaje a la iglesia en Tatira, era una iglesia que estaba tolerando la idolatría, el paganismo, ¿verdad? La iglesia, entonces, el Señor le habla al ángel en Apocalipsis 2, dice 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas, sacrificar los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero si no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se hubieren, dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte dice, de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. O sea, aquí habla de la mente y el corazón de nuevo. Mire, es que hay pecados que se andan en la mente, en el corazón. Hay paganismo, hay idolatría que se anda dentro de la mente. Entonces, esta iglesia es la iglesia de Tiatira, la iglesia, ¿verdad?, que está revuelta con el paganismo, que tiene allí a una mentada Jezabel, ¿verdad? No, ya sabemos quién es. Entonces, ¿verdad?, que está enseñando a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, un grupo, una enseñanza, algo contrario a lo que la palabra enseña, de lo que estaba dentro de la iglesia, de lo que el Señor manda un mensaje y les habla y les dice que le dio tiempo para que se arrepienta, y que si no se arrepiente la va a poner en cama. Y bueno, por eso le digo yo, mira hermano, antes de hacer algo, piense bien hermana, porque aquí dice que los iba a herir y los iba, bueno, a corregir si no se hubieran arrepentido. Pero este es el Señor, ¿verdad? Entonces, damos cuenta, vean cómo esta iglesia, pues la iglesia haber estado llena, su pastor, cualquiera ha dicho, qué iglesia, qué bonito, pero las ollas de tamales, pero la idolatría, que el paganismo, que todo. Entonces, qué problema, ¿verdad? Y así hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el trabajo del mal. Miren,
contaminando la iglesia, contaminando. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay hermanos, dice, pero es que el hermano, fíjese que de vez en cuando es medio mentiroso, es ambicioso, en fin, cuánto. Ese hermano no sabe, porque allá en escondidas dije, aquí tengo una buena marquetilla y nadie se dio cuenta, asístese. Hay uno que lo está viendo, ¿verdad? Entonces, y ese se llama Jesucristo. Entonces, es peligroso que la serpiente esa vaya a llevar a fracasar, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, la iglesia del Señor tiene que mantenerse limpia, apartada del pecado, apartada del mal y tener conocimiento, pues, tener sabiduría, porque si no, vamos a caer, ¿verdad? Vamos a estar entre el paganismo y lo de Dios. Y vamos a estar ahí, ¿verdad? Que siempre, no, pero es que esto no es malo, pero es que, ¿verdad, hermano? Y el pastor, sí, amén, hermano. ¿Verdad? Sí, el pastor, será bueno que yo le celebre una fiesta a un árbol, sí, no se preocupe. Y el pastor tolerante y es la serpiente, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Si el Señor viniera ahora, ¿cómo te iría? ¿Cómo les diría a los que aman el paganismo? Le iría mal. Cuando usted oye estos mensajes, oye esta palabra, pues gente que a usted no le agrade, no le guste, porque usted quiere oír, ¿verdad?, algo otra cosa, pero así como en el pasado Dios tenía sus apóstoles, sus siervos, así hay también. Dios tiene sus siervos que enseñan la verdad al pueblo. Dios tiene siervos que enseñan la palabra al pueblo. Ahora es el pueblo que tiene que entender y obedecer y tomar la palabra, ¿verdad? Porque al final la iglesia que el Señor va a llevar al cielo es una iglesia pura, limpia, ¿verdad? Y los otros se van a lamentar, se van a quedar, van a decir, qué barbaridad. ¿Y por qué? Si yo andaba camisa manga larga, si yo andaba pantalón de tela, si yo era bautizado en el nombre, si yo andaba, decía la hermana, vestido largo, yo andaba y todo, pero adentro, aquí por eso dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos se han extraviado. En sus pensamientos había extravío, había perturbaciones, había pecado, había, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pero por ese mensaje que predica él, lo odio. En tu mente estás pecando y te estás desviando. La serpiente te dice, sí, vas bien, no te preocupes, si vos sos ungido, así estés ungido, ahí arriba va a ser lo bueno, ¿verdad? Mejor humillémoslos, aceptemos los consejos, ¿verdad? Y esto nos va a servir. Hasta aquí la palabra del Señor en el verdadero camino. Que esta palabra nos ayude, esta palabra nos edifique. Si usted tiene alguna duda, pregunte. Si usted tiene algo, pregunte, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le bendiga a todos.